Buenas noches, somos del Grupo F. En el presente video realizaremos el análisis de un caso práctico relacionado con los delitos y cuasidelitos en el derecho civil ecuatoriano, con el objetivo de diferenciar claramente los conceptos de culpa y dolo, determinar el tipo de responsabilidad jurídica aplicable y analizar la reparación del daño utilizando argumentos y contraargumentos jurídicos fundamentados en el Código Civil ecuatoriano y la doctrina. El caso que analizaremos se refiere a un accidente de tránsito en el que Lucio Mendoza, al distraerse utilizando su teléfono celular mientras conducía, no respeta la luz roja del semáforo y atropella a Margarita Cedeño, quien cruzaba correctamente por el paso peatonal. Como consecuencia del hecho, la víctima sufre una fractura en la pierna, incurre en gastos médicos y se ve imposibilitada de trabajar durante 2 meses, lo que nos permite realizar un análisis jurídico integral conforme a las normas de responsabilidad civil. A continuación, mi compañero. Delito o cuasi delito. Para analizar el caso es necesario diferenciar entre delito y cuasi delito civil. En el artículo 2214 del Código Civil ecuatoriano establece que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. El delito civil se configura dando el daño es causado en intención, es decir, con dolo. En cambio, el cuasi delito se produce cuando el daño es consecuencia de una conducta culposa como la imprudencia o negligencia sin intención directa de causar daño. En el caso analizado, Lucio Mendoza no tuvo la intención de causar daño a Margarita Cedeño. Sin embargo, al utilizar el teléfono celular mientras conducía, incumplió el deber general de diligencia, actuando de manera imprudente. Por lo tanto, conforme al artículo 2214 del Código Civil, el hecho constituye un cuasi delito, ya que el daño se produjo por culpa y no por dolo. Asimismo, hablaremos sobre la diferencia entre culpa y dolo. Es importante aclarar que dentro del artículo 29 del Código Civil ecuatoriano se define el dolo como la intención positiva de inferir juria a la persona o propiedad de otro. La culpa, en cambio, se manifiesta a través de la negligencia, imprudencia o falta de cuidado, sin que exista voluntad de causar daño. En este caso, no existen elementos que permitan afirmar que Lucio Mendoza actuó con dolo, ya que no tuvo la intención de atropellar a la víctima. Sin embargo, su conducta imprudente al distraerse con el teléfono celular generó riesgos previsibles. En consecuencia, se configura una conducta culposa, lo que resulta jurídicamente relevante para que se determine la responsabilidad, conforme a los criterios desarrollados dentro de la clase de dolo y culpa. Responsabilidad contractual o extracontractual. Una vez determinada la existencia de culpa, es necesario analizar el tipo de responsabilidad jurídico que se configura. La responsabilidad contractual, conforme al artículo 1568 del Código Civil ecuatoriano, surge del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato y se limita a los daños directos y previsibles al momento de contratar. En el caso analizado, no existe ningún vínculo contractual previo entre Lucio Mendoza y Margarita Cedeño. El daño no se originó por un incumplimiento contractual, sino en un hecho lícito independiente. Por lo tanto, conforme en el artículo 2214 del Código Civil, se configura una responsabilidad civil extracontractual, derivada de un cuasi delito. La reparación del daño, argumentos y contraargumentos. En el argumento jurídico, desde una postura jurídica se sostiene que Lucio Mendoza debe asumir la reparación integral del daño, ya que su conducta culposa fue la causa directa del perjuicio sufrido por Margarita Cedeño, cumpliéndose los elementos exigidos por el artículo 2214 del Código Civil: daño, culpa y relación de causalidad. Asimismo, hablaremos sobre el alcance de la reparación. La reparación del daño no se limita únicamente en los gastos médicos conforme al artículo 2231 del Código Civil ecuatoriano. La indemnización puede comprender el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, cuando estas últimas se encuentren debidamente acreditados. En este caso procede la indemnización por los gastos médicos, la pérdida de ingresos durante el tiempo de incapacidad laboral y el sufrimiento físico y emocional causado a la víctima. Sin embargo, este argumento no excluye la responsabilidad civil, ya que conforme al artículo 2214 del Código Civil, la culpa es suficiente para generar la obligación de indemnizar cuando existe daño y nexo causal. En conclusión, El caso analizado constituye un cuasi delito civil,
ya que el daño fue causado por una conducta imprudente y no dolosa. Se configura una culpa, una responsabilidad civil extracontractual y conforme a los artículos 29 y 22, 2214, 2231 y 2232 del Código Civil ecuatoriano, corresponde a la reparación integral del daño ocasionado a Margarita Cedeño, cumpliendo así la finalidad reparadora de derecho civil a Margarita Cedeño.